la revelación de Dios. Aquí hay una página que, no, esta no es la que incorporé, ¿ya? Pero esto es lo que vimos la semana pasada con este link o este vínculo entre el conocimiento de Dios que vimos en las clases pasadas con la revelación. Pero aquí es algo que yo les dije en mis palabras la semana pasada, pero que ahora encontré una definición más... más técnica. La palabra revelación se deriva del griego apocalipsis, Apocalipsis, que para todos nosotros es conocido porque ese es el título transliterado para el último libro del Nuevo Testamento, que es Apocalipsis, que es efectivamente la transliteración de esta palabra griega apocalipsis, que significa manifestación, descubrimiento o revelación. Así que fácilmente nuestro último libro, el Nuevo Testamento, podría llamarse La Revelación de Jesucristo, si se hubiese traducido la palabra griega apocalipsis al español o al castellano. Y usted recuerde que el nombre de Apocalipsis viene revelación de Jesucristo porque son las primeras palabras de este último libro. Así que el concepto de revelación se deriva de esta palabra que quiere decir manifestación, algo que es manifestado, algo que es descubierto y, como lo hemos dicho, por lo tanto, revelación significa que Dios se ha manifestado ante la raza humana. Ahí como lo define el compendio portavoz de teología de Paul Enns. La palabra revelación viene de este griego apocalipsis, que quiere decir manifestación, descubrimiento y también revelación. Así que cuando hablamos de la revelación de Dios, estamos diciendo que Dios se ha manifestado ante la raza humana, como lo dijimos en palabras más simples la semana pasada. La revelación, dice ahí al frente en su pantalla, puede definirse como el acto de Dios por medio del cual Él, Dios, se descubre o comunica la verdad de Dios a la mente humana y con ello les manifiesta a sus criaturas, las criaturas inteligentes como la humanidad, aquello que no podría conocerse de otra manera. Es decir, según esta definición, que es citada también de otros teólogos por Paul Enns, el ser humano no podría llegar a conocer nada de Dios, ni de su persona, atributos o hechos, sino solamente por medio de la autorrevelación de Dios. La revelación, ahí después del punto seguido, puede ocurrir en un acto único e instantáneo o puede extenderse por un periodo largo de tiempo. Y la mente humana percibe esta comunicación que Él, Dios, hace de sí mismo y de su verdad en diversos grados de profundidad. ¿Ya? Esta es una definición que usted puede masticarla con tiempo ahí después en la noche o durante la semana. No quiero ahora eh, eh, dividirla o trazarla para seguir avanzando con la clase, pero la encuentro interesante, la dejo ahí para que usted la mastique y la reflexione con más tiempo. El énfasis importante aquí radica en que Dios descubre la verdad sobre él, descubre la verdad sobre él, y el hombre no tenía otra forma de conocerla. ¿Ya? Esas son páginas nuevas que agregué a nuestra visual, que en el fondo es lo que dice acá, que vimos la semana pasada, que el énfasis importante es que Dios es Dios quien inicia la revelación y manifestación de sí mismo a la humanidad. Que es Dios quien inicia la revelación de sí mismo a la humanidad. Por eso hablamos de la autorrevelación de Dios, porque es Dios mismo quien ejecuta este descubrimiento de sí mismo.
esta manifestación de sí mismo a la humanidad, que de otra manera la humanidad no tendría forma de poder conocer algo de Dios. Y aquí su mano derecha tiene el gráfico que mostramos la semana pasada, Dios revelándose a la humanidad. Cuando hablamos de la revelación, estamos diciendo que Dios comunica verdad sobre sí mismo. ¿A quiénes? A la humanidad, ya sus criaturas inteligentes, las criaturas, el hombre y la mujer en un principio, sobre las cuales sopló aliento de vida, convirtiendo al hombre y a la mujer en criaturas hechos, creados a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, Dios comunica verdad. ¿Y cuál es la verdad verdadera y única que comunica a la humanidad? Comunica verdad sobre su persona y sobre sus hechos. Cuando hablamos de la persona de Dios, hablamos de cómo Dios ha comunicado atributos que Él ha descubierto de sí mismo a la humanidad, sus nombres, etcétera. Como también Dios ha comunicado verdad sobre sus hechos y sus obras en la historia humana y también en la historia de la redención. Ahí también se integró nuestro hermano Oriel Bravo. Bienvenido, hermano Oriel. Dios se reveló a sí mismo a través de estos siguientes medios que, como dije el lunes pasado, no son exhaustivos, es decir, podríamos dividir estos medios en submedios, como vamos a verlo en la clase de hoy día. La creación de los cielos y la tierra, la creación de la humanidad, la encarnación de Jesucristo, los ángeles, señales, prodigios, milagros, visiones, las palabras pronunciadas por los profetas, Jesús mismo, los apóstoles, y finalmente donde está resumida o contenida la revelación especial de Dios, que son las escrituras mismas. Aquí tenemos respecto ya a la revelación, vamos de lo general a lo particular, a, a los detalles. Los teólogos identifican en la revelación de Dios cómo ésta se presenta de dos maneras. Es decir, Dios se manifiesta, se descubre a sí mismo, se revela a la humanidad por medio de dos caminos. Un camino sería la revelación general, por eso tenemos dos flechas descendiendo desde Dios hacia la humanidad, porque es Él quien inicia esta comunicación, y también la revelación especial, ya la revelación general y la revelación especial. Ahora, nosotros obviamente la trazamos y la dividimos así para poder entenderlo y comprenderlo mejor. Pero de alguna manera a veces estas están entrelazadas. La revelación general y la revelación especial son los dos caminos, las dos vías por las cuales o por medio de las cuales Dios se revela, se descubre y se manifiesta a los hombres. Aquí tenemos una breve descripción de la revelación general y especial. La revelación general comprende todo lo que Dios ha revelado en el mundo que nos rodea, aún el ser humano. ¿Qué es lo que provee la revelación general? Provee evidencias de la existencia de Dios. ¿Ya? Esta es una definición muy sencilla y resumida. Cuando vemos después las cuatro vías de la revelación general, ahí vamos agregando más información. Pero a grandes rasgos, la revelación general comprende todo lo que Dios ha revelado en el mundo que nos rodea, aún el ser humano. Y esta provee evidencias de la existencia de Dios. Por ejemplo, si tuviésemos que hacer una prueba escrita, oral, interrogando, preguntando, estas serían dos preguntas seguras de nuestra prueba. Defina en dos frases o tres frases qué es lo que es revelación general y defina
qué es lo que es revelación especial. ¿Y qué es lo que es la revelación especial? A grandes rasgos, esta incluye los muchos medios, caminos, vías que Dios usó para comunicar su mensaje, que fue revelado y escrito finalmente en la Biblia. Ya estas son todas definiciones de la teología básica de Charles Ryrie. El Salmo 19 es un capítulo típico, un pasaje típico de la revelación general en sus versículos 1 al 6 y después la revelación especial de los versos 7 al 14. ¿Cuáles serían las características de la revelación general? Dijimos que es exactamente eso. La característica principal es que la revelación es universal, que alcanza a todas las personas, que abarca la tierra entera, emplea medios universales, incluso también utiliza Dios la conciencia humana. Ya ahí están algunos versículos típicos de estas definiciones y ustedes también han aportado otros textos muy buenos e interesantes al respecto. Ahora, eso mismo, que está en puntos, está aquí de manera ya más como frase o más fluida. La revelación general es exactamente eso, y esta es una página nueva. Características de la revelación general. La revelación general es exactamente eso, general. Es general en su alcance. Es decir, esta revelación alcanza a todas las personas, como lo dice Mateo 5:45. La revelación general es general en su geografía, es decir, abarca la tierra entera, como lo expresa de alguna manera el Salmo 19:4, cuando hablamos de los cielos, cuando hablamos de la tierra misma, estamos hablando de ese alcance universal. Dice 19:4, Salmo 19:4, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En su geografía abarca la tierra entera, allá donde toca el sol está la revelación general de Dios. Y también es general en su metodología, es decir, la revelación general emplea medios universales como el calor del sol, lo dice ahí el Salmo 19 del 4 al 6, incluso la conciencia humana, Romanos 2, 14 y 15, aquella ley escrita por Dios en el corazón de los seres humanos. No sé si recuerdan los hermanos que estuvieron hace varios años atrás, participaron de un taller evangelístico que hicimos nosotros y por ahí deben estar los videos de ese taller que hicimos varios meses los días jueves y ahí dijimos que Dios nos dio una ayuda en nuestro evangelismo personal porque hay dos grandes conceptos que Dios imprimió en la humanidad. Uno es el concepto de la eternidad, como dice el autor de Eclesiastés, que hay eternidad en el corazón de los hombres, este concepto de la eternidad, y también la ley de Dios escrita en el corazón de todos los hombres. Entonces, cuando nos toca evangelizar de manera personal, nosotros debemos apelar a estos dos conceptos que Dios ha impreso de alguna manera en todo corazón, toda alma humana y mente, que es este sentido de trascendencia que tiene cada ser humano, la eternidad, como dice Eclesiastés, y también Romanos 2, este tema de la conciencia, de la ley o de la moralidad. Pero como son revelaciones generales, obviamente no pueden comunicar todo lo que respecta a Dios, su persona, la redención, pero sí son dos canales o vías que nos ayudan, a las cuales debemos apelar cuando estamos
predicando el Evangelio. Es decir, cuando comunicamos el Evangelio a alguien, debemos eh, escarbar en la mente de esa persona, hombre y mujer, el concepto de la eternidad. ¿Has pensado tú qué va a pasar con tu alma después de morir? ¿Has reflexionado si hay vida después de la muerte? ¿Qué es lo que hay después? Ahí nos ayuda Hebreos 9:27. Después de la muerte viene el juicio, por ejemplo. Y cuando hablamos de la ley escrita en el corazón de los hombres, una vía de la revelación general, estamos hablando finalmente de aquella moralidad eh, que está de manera intrínseca en la mayoría de las personas. Ahora, a renglón seguido, debemos también advertir que estos dos conceptos que están en las personas están oscurecidos, están en tinieblas, incluso en algunas personas cuando el pecado es tan profundo, ha sido cauterizada, por ejemplo, la conciencia. Entonces las personas han confundido este concepto de la eternidad y lo han convertido, no sé, en la reencarnación. ¿Por qué? Porque su naturaleza humana está caída, oscurecida por el pecado. Ya, lo dejo hasta ahí lo del evangelismo. Y dice ahí nuestra página al frente simplemente, el último párrafo, simplemente porque es una revelación, la general, que así afecta a todas las personas, donde quiera que estén y donde quiera que hayan vivido, ella, la revelación general, puede traer luz y verdad a todos. O, si se rechaza, trae condenación. De tal manera, como dice el apóstol Pablo allá en Romanos, sus primeros 3 capítulos, como esta es una verdad general que trae luz y verdad a todos, aunque sea no completa ni perfecta, sí hay posibilidad de que todos de alguna manera busquen a ese creador, a ese Dios revelado en el universo, en los cielos, en la tierra, que hay que buscarle mientras puede ser hallado. Pero si se rechaza también esta revelación general, como lo dice claramente el apóstol Pablo, también trae condenación. Bienvenido, matrimonio Gómez Pessoa, hermano Eduardo, hermana Lorena, Cristian Vega, me imagino también ahí, y Daniel Yuya, bienvenido, Daniel. Entonces, recuerde que esta nueva visual que estoy presentando, aunque tiene páginas del lunes pasado, he agregado otras nuevas y las he editado, así que esta reemplaza a la anterior. También vimos que hay 4 vías de la revelación general, es decir, la revelación general universal llega al hombre en varias maneras, y estas son las 4 que ha puesto ahí Charles Ryrie: por medio de la creación, por medio de la organización o el orden de las cosas, por medio del ser humano y por medio del ser, este concepto o entendimiento de un ser superior más perfecto. Y ahí están los argumentos que se utilizan en los debates de teología o de apología, como se les llama técnicamente. Para nosotros estamos hablando que Dios se revela por medio de la creación, pero para un filósofo, un apologista, él hablará del argumento cosmológico. Si usted quiere aprender más de eso, bueno, tiene que comprarse literatura y estudiar. Y aquí lo tenemos de manera gráfica. Es decir, la revelación general toma estas 4 vías, estos 4 caminos, para llegar a toda la humanidad en todo tiempo y en todo lugar. Dios se revela de manera general, universal, por medio de la creación, por medio del orden de las cosas, por medio de la existencia del ser humano y también este entendimiento que aún los pequeños, los niños tienen de un ser de alguien superior a nosotros. Y ahí están los diferentes conceptos o argumentos. Ya esto es nuevo porque la semana pasada los mencioné solamente y ahora quiero entrar en un poquito más de detalle de alguna de estas vías, ¿ya?
Así que esto es nuevo. Cuando hablamos de la vía de la creación, es decir, cómo Dios se ha revelado de manera general por medio del universo, de lo creado, aquí estamos hablando de la opción teísta, es decir, este es el argumento que el ser eterno que hizo el universo es Dios. Para nosotros los creyentes es el Dios de la Biblia. Esto no significa que el universo revela todos los detalles del carácter de este ser eterno, porque para eso necesitamos la revelación especial. Pero sí, esta revelación nos dice, nos revela que existe un ser y son tres características. La creación nos habla de que existe o la existencia de un ser que es viviente, que es vivo, que es poderoso e inteligente, que creó al universo. Entonces, cuando hablamos de este argumento cosmológico, como lo vimos en la anterior ahí, la creación es argumento cosmológico, porque viene el concepto de la palabra griega del cosmos, nos dice que hay un ser eterno que hizo el universo. Este ser sería Dios para nosotros, porque así lo creemos y así lo dice también después la Escritura, pero a grandes rasgos, ¿qué es lo que nos revela de este ser eterno, la creación? Que hay un ser viviente, poderoso e inteligente. Viviente, ¿por qué? Porque lo que no tiene vida no puede producir vida. Así que si vemos la creación tanto desde los seres superiores, que es la humanidad, hasta los inferiores, ¿cierto? Las bacterias, los virus y todo eso. Bueno, si hay algo que tiene vida, entonces lo que lo produjo también tiene que ser un ser viviente, poderoso, por razón de la misma naturaleza de lo que fue formado. Es decir, si usted ve los confines de nuestra galaxia, del universo, lo conocido, no hay otra explicación que quien creó todo esto es un ser poderoso e inteligente. Por razón del orden, estoy leyendo los cuadritos, por razón del orden y el arreglo del cosmos, cosas que el azar o las probabilidades no pudiera haber generado. Algunos hablan de esto como el ajuste fino del universo, es decir, todo comenzando desde nuestra tierra, está hecho, ordenado, diseñado de tal manera que la única explicación de todo esto creado es que hubo una inteligencia, en este caso un ser inteligente, pero que según la revelación especial, ese ser inteligente es nuestro Dios Todopoderoso. Hay documentales muy interesantes ahí en Netflix, que si usted lo ve con una perspectiva creacionista, usted se maravilla realmente de cómo nuestra tierra está ordenada, arreglada y diseñada de tal manera que solamente puede comunicar la verdad de un Dios viviente, personal, poderoso e inteligente. Todo esto de cómo está la luna, la distancia, las mareas, los campos magnéticos, cómo esto nos protege de los rayos ultravioletas, etcétera. Es todo tan maravilloso. Por eso la vida de la creación nos habla de este ser viviente, poderoso e inteligente. Y hay dos pasajes claves que lo vimos la semana pasada, pero ahora lo escribí porque no lo había dejado ahí impreso en nuestra visual. Los dos pasajes clave de la Escritura que enseñan que la creación es una vía de revelación son el Salmo 19 y Romanos capítulo 1. Hay muchos otros textos más. Algunos mencionaron otros pasajes de Salmo del Nuevo Testamento, pero estos son los más típicos, los que todo estudiante de la Biblia debería mencionar sin un torpedo, sin abrir la Biblia y sin ninguna ayuda en los dispositivos electrónicos, ¿ya? Así que si usted tuviese que tener una prueba y yo le preguntara cuáles son los dos textos claves que nos hablan de esta vía de la creación como una revelación general, usted debería poner ahí
en su papelito Salmo 19 del 1 al 6 y Romanos 1 del 18 al 32. Cuando uno es examinado en los institutos, seminarios, en un concilio de una iglesia, bueno, siempre se piden textos claves para estos puntos teológicos o bíblicos. Yo creo que ya lo hemos leído en su minuto y espero que usted los maneje bien, no de memoria, pero sí por lo menos los textos. ¿Qué es lo que nos dice el Salmo 19? Esto también es información nueva hoy día. En este Salmo, David escribió de la naturaleza continua de la revelación por medio de la creación. Es decir, David nos informa que la naturaleza está revelando verdad de este Dios creador de manera continua. Esta información no fue solo entregada el primer día de la creación, sino que aún continuamente nos sigue comunicando verdad general sobre Dios. Una pregunta ahí en paréntesis. Génesis 1.1, si consideramos ese primer día creativo como días de 24 horas, como creemos que así son, ¿cuál es el primer día creativo en la semana de Dios? Ayer mencioné algo de eso en nuestro mensaje. Recuerde que en ese momento los días de la semana no tenían los nombres que hemos heredado nosotros, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, esos son nombres puestos posteriormente. Pero en nuestro día de la semana, ¿cuál sería el primer día cuando Dios dijo, sea la luz y fue hecha la luz? Es una pregunta ahí para que usted me escriba el día de la semana. Bienvenida Scarlett, también bienvenida a nuestro curso. Bien, ahí Francisco o Consuelo escribe el día domingo. ¿Y qué día de la semana corresponde de manera numérica? ¿Cuál sería el nombre correcto? No el nombre propio domingo, sino en cuanto a números. Bien, Carla también ahí escribe el día domingo. ¿Y qué día de la semana corresponde en cuanto a número el día domingo? Obviamente es muy simple lo que estoy preguntando, pero nosotros hemos heredado un calendario diferente en nuestro país, a diferencia de los calendarios de Estados Unidos, que en su mayoría siguen poniendo el día domingo en el lugar que corresponde. Exactamente, como aparece en Génesis ahí, el día domingo es nuestro primer día de la semana, no es el séptimo, que nosotros estamos organizados de tal manera ya mental que consideramos el domingo como el último día, pero efectivamente el primer día de la semana es el domingo y es el día cuando Dios comienza o elige para comenzar la creación, sea la luz y fue hecha la luz, ¿verdad? Y todo lo otro que surge en ese primer día. Y efectivamente eso corresponde a el día en que Cristo resucita, ya este día, este nuevo día de la creación espiritual. Bien, eso era un paréntesis nomás para ver su atención. Y ahí Carmen Gloria también contestó el primer día de la semana, ¿ya? Ahí hace un aporte también Francisco, dice, entiendo que en portugués y en hebreo se siguen refiriendo como primer día, segundo día, etcétera, tal y como los llamó Dios. Perfecto, hay países que aún mantienen una cierta tradición judeo-cristiana,
aún nosotros mencionamos el domingo a raíz de su nombre cristiano, ¿verdad? La palabra en latín Dominus, que significa que es del Señor, y por eso el domingo le llamamos como el día de el Señor. Bien, muchas gracias ahí por sus aportes, ¿ya? Y si ustedes se fijan, aún los días de la semana comunican verdad general de Dios. Los verbos, sigo leyendo al frente en nuestra visual, expresan acción continua, indicando que los cielos, la expansión, el día y la noche continuamente hablan de la gloria de Dios. David, él también escribió que la esfera de esta revelación es el universo, es decir, los cielos y la tierra. En carácter, esta revelación es muy clara, aunque no es verbal. No vemos palabras escritas en el cielo, no hay un abecedario, pero sí su alcance llega a todos los lugares y a toda persona. Ella cubre la tierra entera y cada persona la puede conocer. La mayor parte de las personas pueden ver el sol y el ciclo del día y la noche, pero incluso aún las personas ciegas podrían sentir el calor del sol, como dice el verso 6. Esta revelación debe generar preguntas en la mente de las personas, y de hecho los pequeños se preguntan, ¿de dónde viene este calor? ¿Quién hizo el sol? También el contenido de esta revelación lleva en sí dos aspectos. ¿Y cuáles serían estos dos aspectos que nos hablan algo acerca de la gloria de Dios y de la grandeza de Dios, o en este caso del Creador? ¿Ya? Toda esta vía de la creación como revelación general lleva dos aspectos. Nos hablan de la gloria de Dios, como dice el salmista, y de la grandeza de Dios. Romanos 1, este es otro pasaje tradicional de la revelación general. Y en este pasaje, Pablo, en este pasaje clave, el énfasis está en la revelación de la ira de Dios, porque la humanidad rechaza lo que se puede conocer de Él por la vía de la creación. Y aquí están solamente enumerados. Ya este pasaje nos habla de la revelación de la ira de Dios, las razones para su ira, de los versículos 19 al 23, y también el resultado de la ira de Dios, versículos 23 al 32. Dice ahí en el punto 1, la revelación de su ira. La ira de Dios se revela, se manifiesta, se descubre contra todos los que suprimen la verdad de Dios, esta verdad general que es comunicada y que los hombres la han suprimido, la detienen y practican la impiedad. Los aspectos particulares de cómo su ira se revela se enumeran ahí los versículos 24 al 32. Así que Dios también comunica, según lo que nos dice en Romanos capítulo 1, también nos comunica estos aspectos importantes del Creador. Ahora pasando a esta segunda vía de la revelación general, que es el orden. Recuerde que estamos ahí en ese gráfico. Dios se revela por medio de la creación y ahora del orden. Por eso viene de la palabra teleos, el orden, argumento teleológico, el orden y la organización de las cosas. Y cosa, aquí nos estamos refiriendo a todo lo que constituye este universo, tanto vivo como inanimado. El propósito, dice esta vía o este camino de la revelación general, el propósito, el orden, el diseño que observamos en el mundo exige, o el universo, exige que haya habido un diseñador, ¿ya? Y es un argumento, una demostración bien simple. El propósito que vemos en este universo, en este mundo, el orden que podemos ver en la naturaleza, el diseño que observamos en este mundo natural, exige que haya habido un diseñador. Yo sé que parece muy obvio, muy lógico, ¿ya? La presentación más popular de este argumento teleológico se encontró en el Natural Theology de William Paley en 1802, que incluye
esta ilustración de que la organización de un reloj demanda la existencia de un relojero. De igual manera, la organización del mundo requiere de alguien que lo planeara, que lo diseñara y lo planificara y obviamente lo ejecutara. ¿Ya? Y este argumento, esta ilustración de que cómo está hecho un reloj, este mecanismo de precisión demanda que exista un relojero. De la misma manera, tal como está organizado, ordenado este mundo, este universo, requiere de alguien que lo diseñara, planificara. El cuadro general en el universo es de orden y diseño. Ya ese es el cuadro general. Es de orden y de diseño. La acción fortuita nunca hubiera podido producir la organización tan compleja que observamos en el mundo. Hay matemáticos que se han dedicado a traducir esto en números, en probabilidades, y la cantidad de ceros, exponencialmente hablando, hace imposible que una mínima probabilidad pudiese producir el orden, el diseño y la complejidad no solo del universo, sino de este planeta y del mismo ser humano. Y aquí vemos un ejemplo bíblico. Cuando las personas de Listra, allá en Hechos 14, estaban a punto de ofrecerles sacrificios a Pablo y a Bernabé. ¿Recuerda usted esta historia? Cuando estos habitantes de Listra creyeron que ellos eran semidioses o dioses que estaban con ellos, ya dioses griegos, y le querían ofrecer sacrificio a Pablo y Bernabé porque creían que eran dioses. Pablo los restringió, se opone usando este argumento teleológico o este argumento del orden de las cosas para hablar de la existencia del Dios verdadero. Voy a leer ahí Hechos 14. Hechos 14, del 15 al 18, dice el apóstol Pablo cuando se enfrenta a esta multitud idólatra y les dice, varones hermanos, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros que os anunciamos que de estas vanidades, es decir, la idolatría, se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas o en los tiempos pasados, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, le ha dado esa libertad. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, es decir, Dios dejó a las personas también con este testimonio general del universo y especial en los profetas, haciendo bien, dándonos, dice, lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, bueno, ya ahí sigue el testimonio del apóstol Pablo. Lo que está diciendo aquí específicamente en el verso 17 es que Dios dejó este orden del clima, de los tiempos de cosecha, de siembra, las lluvias, las estaciones del año, el ciclo del agua, el ciclo de la vida, como le decía el papá del Rey León, ahí le hablaba de este ciclo de la vida. Y Pablo utiliza este argumento teleológico para testificarles del Dios vivo que había hecho el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El mundo, dice aquí nuestro texto al frente, presenta el ciclo de las estaciones, el regalo de la lluvia, para darle a la humanidad comida y alegría. Pablo dijo que este orden en la naturaleza sirve de testimonio a la existencia de un Dios vivo, verdadero. Y como dijimos al principio, la existencia de un Dios que es inteligente, que es poderoso, que es viviente y personal. ¿Ya? Entonces es interesante como el apóstol Pablo les dice que Dios dejó este testimonio en la naturaleza, este orden de las cosas para testificar de la existencia del Dios vivo y verdadero que hizo los cielos y la tierra. Y esto no lo vemos en otras fuentes, ¿verdad? Religiosas, cuando el mismo panteísmo habla de que todo, de que hay
un ser superior, pero que está unido a la creación, por lo tanto, no es un Dios inteligente, ni personal, ni viviente, los que hablan de la Pachamama, de la madre naturaleza. Bueno, no, este argumento teleológico no habla de que todo fue ordenado, organizado por este este Dios superior, en este caso el Dios de la Biblia. También tenemos la vía del hombre. Vuelvo a recordar, estamos viendo ese gráfico. La vía de la creación, del orden y del ser humano. ¿Cómo se puede explicar que el hombre, un ser moral, es decir, que toma decisiones, inteligente y viviente, pudiera existir aparte de un Dios moral, inteligente y viviente? ¿Cómo podemos explicar esto? La evolución, el evolucionismo no ha dado respuestas satisfactorias a estas grandes preguntas. La evolución ensaya, propone eh, como el hombre como un ser biológico, natural, que nace, vive y muere, pueden explicarlo, pero ¿cómo podemos explicar la existencia de un hombre moral, inteligente, viviente, autoconsciente de él, de su entorno? Bueno, ¿cómo puede existir alguien así aparte de un Dios moral, inteligente y viviente? Este argumento llamado antropológico, porque hace referencia al hombre, de la existencia de Dios algunas veces se divide en varias maneras. Por ejemplo, ya que hay cuatro. Ya este argumento, esta vía del hombre, habla del argumento moral, la presencia de la mente, la personalidad total, es decir, el alma, y la conciencia religiosa. Así que este argumento, esta vía en la cual Dios se revela de manera general como un ser creador, va más allá de lo biológico, lo incluye, pero también hay otros aspectos mucho más profundos como el argumento moral. ¿Cómo explicamos los conceptos de justicia, de equidad, de esto es bueno y esto es malo? ¿Cómo podemos explicarlo si solamente existe la evolución? No, no hay manera, solamente lo explica la existencia de un Dios, de un creador que es moral, que es personal, consciente, etc. Las varias facetas del hombre y todas ellas juntas exigen alguna explicación en cuanto a su origen y abogan a favor de la existencia de un ser moral, inteligente y viviente que pudiera haber creado o producido al hombre. Las fuerzas materiales, es decir, inanimadas o inconscientes, difícilmente pudieran haber producido al hombre. Eh, Algunos hablan de este caldo biológico, ¿cierto?, en los océanos. Como un caldo biológico de bacterias, de elementos celulares, unicelulares, cómo este caldo de cultivo bacterial pudo producir la conciencia de religión, es decir, de prácticamente cada ser humano, de buscar un ser superior al cual adorar, al cual bailar, cantar, hacer sacrificios, etcétera. ¿Cómo un caldo de cultivo bacterial puede explicar el que estos seres humanos puedan tener moral, puedan tomar decisiones, puedan tener esta libertad para ejecutar lo malo, lo positivo? Es inexplicable aparte de un creador, o la mente, o el alma, etcétera. ¿Ya? Y sigamos ahí. El salmista declaró con respecto a esta vía de la revelación general del hombre, el salmista declaró en el Salmo 94:9, el que hizo el oído no oirá, el que formó al ojo no verá. Se preguntaba el salmista, son preguntas retóricas, ¿cierto? Obviamente el que hizo el oído, el que lo formó, es un ser que puede oír, es un ser personal, inteligente. Obviamente, el Dios que formó el ojo, y no solamente el globo ocular, sino todo el sistema increíble que hay dentro del ojo conectado
al cerebro para poder percibir lo que le rodea, ¿cómo no va a ver? En otras palabras, una criatura viviente e inteligente como el ser humano aboga o defiende a favor de un creador viviente e inteligente. Y aquí estamos viendo otro ejemplo de este argumento antropológico que lo ocupa nuevamente el apóstol Pablo ahí en el libro de los Hechos. Dice en el Areópago, Pablo, el apóstol, empleó este mismo razonamiento. Y quiero volver atrás al salmista. En el fondo lo que quiere transmitir el salmista aquí y en otros salmos también con respecto a los paganos decían que lo habían creado estatuas de palo, de cemento, de mármol, ¿verdad? Tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no escuchan. No, el Dios que hizo todo esto no es la Pachamama, no es la madre naturaleza, no fue un elefante, no, es un Dios creador, viviente e inteligente. Volviendo ahí, cuando Pablo le presenta el Evangelio a los filósofos epicúreos y estoicos, en Hechos 17, Pablo el apóstol argumentó que si somos linaje de Dios, porque así él lo afirma, él dice, toda la humanidad es linaje de Dios, en el sentido que somos la obra creativa de Dios, no hijos espirituales, así que no se confunda, ¿ya? Como obras creativas de Dios. Entonces dice, si somos linaje de Dios, si la humanidad fue creada por Dios, entonces Dios no puede ser como un ídolo de oro o de plata que el linaje mismo formó, es decir, que los humanos formaron con sus manos. No, Dios, como también su linaje, el linaje humano, tiene que ser viviente e inteligente. Si usted estudia bien este texto ahí particular en Hechos 17, su argumento es un tremendo argumento para estos filósofos. Dios, como también es su linaje humano, es viviente y es inteligente. Voy a leer Hechos 17. Bueno, ahí están al frente, 28-29. Dice Pablo, porque en Él está hablando de Dios, en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas, le dice a los griegos, también han dicho, porque linaje suyo somos. ¿Se fija esta impresión que hay en el ser humano aún caído de que somos producto de alguien superior? Lo decían los mismos poetas o filósofos griegos, porque linaje suyo somos. Versículo 29, siendo pues, dice Pablo, linaje de Dios, es decir, él lo está afirmando, somos linaje o somos la obra creativa de Dios como humanidad, no debemos, dice Pablo, pensar que la divinidad, el Dios, sea semejante a oro, plata, piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Así que aquí hay un muy buen capítulo, un muy buen discurso que el apóstol Pablo utiliza para predicar a los griegos, a estos filósofos. Pero no dude, porque ese no es el argumento final de Pablo, ese es solamente un canal de donde él se afirma, porque finalmente le habla del Evangelio, el Evangelio donde Cristo muere y finalmente dice Cristo ha resucitado y por eso se burlan después los filósofos, porque ya le empezó a hablar de la resurrección de entre los muertos. Bien, voy a leer algo ahí que aporta hermano Francisco, dice en mis clases de Derecho, empleo esa idea, la de la preexistencia del valor de la justicia, la equidad y la moral. Me imagino que estábamos hablando ahí en la vía del hombre, el argumento antropológico de la existencia de Dios. Y dice, desde esa posición, incluso la justicia humana se atempera por valores que incluso son difíciles de explicar humanamente, como la equidad natural. Bien, ahí gracias Francisco, todos estos conceptos, ¿verdad? Como dijimos, el argumento moral, esta conciencia, incluso dentro de este hombre caído que somos nosotros, hay estos valores intrínsecos, no son explicables desde ninguna teoría evolutiva, ni que venimos que somos polvo de estrellas, ¿verdad? Como lo decía esta serie de Cosmos, eh, menos que venimos de extraterrestres, ¿cierto? Como
decía Salfate. Bien, por ejemplo, dice aquí Francisco, es de justicia que un acreedor le quite los bienes que sean suficientes para pagar su legítima deuda al deudor, pero el ser humano ha desarrollado valores que le llama la equidad natural o el respeto por la dignidad, para poner límites a esa justicia declarando que no puede embargarse todo, como la cama o el refrigerador, porque son mínimos para la vida. Bien, ahí hay algunos ejemplos que usted puede leer con detención y analizarlos, ¿verdad?, como argumentos de que aún la existencia del hombre, el ser humano, hombre y mujer, transmiten, comunican verdad general, ojo, verdad general sobre el Creador. Así que, para ir ya resumiendo y terminando nuestra clase hoy día, ¿cuál es el contenido de la revelación general? Ya no voy a hablar de este argumento del ser, el argumento ontológico, porque es bien complejo y si alguien quiere profundizar en eso, bueno, ahí tiene que estudiar por su cuenta, ¿ya? Así que lo dejo hasta el hombre y que es lo que nos transmiten todas estas vías de la revelación general. Insisto, esta lista no es exhaustiva, de hecho Charles Ryrie tiene 8, pero yo solamente puse 5. ¿Qué es lo que nos comunica de parte de Dios? La revelación general. Nos hablan de la gloria de Dios, lo dice el Salmo 19 y Romanos 1. ¿Ya? Los hombres pudieron ver la gloria de Dios, pero aún así la rechazaron y la cambiaron por la gloria de hombres y de incluso las bestias. ¿Qué es lo que nos comunica la revelación general? El poder de Dios para obrar en la creación, ¿ya? No es el poder de Dios para salvar espiritualmente, porque ese aspecto de Dios lo comunica la revelación especial, no la revelación general, ¿ya? La revelación general nos habla del poder de Dios para crear, Romanos 1:20. Nos habla también de la naturaleza divina, de la divinidad de este ser superior, creador. Es decir, la naturaleza. ¿Y por qué hago estos distingos del ser, del creador? Porque efectivamente eso nos comunica la revelación general. En ninguna parte del cielo vemos el nombre de Jehová o Yahweh o el Todopoderoso o Elohim o hasta aquí Dios nos ayudó. No, solamente nos habla de un Dios, de un ser superior, en este caso divino, Romanos 1:20. Su bondad, como se lo dice Pablo a los habitantes de Listra que lo quieren, que pensaron que eran dioses o semidioses. Bueno, Pablo les dice que estos ciclos de la vida, de las estaciones, de la lluvia, la siembra, la cosecha, hablan de que este ser superior creador es bondadoso. ¿Por qué? Porque si usted se fija, es interesante ahí lo que dice el apóstol Pablo ahí en Romanos 14, porque nos habla de valores no naturales. Ya, déjeme volver a encontrarlo. Dice Hechos 14:17, ahí lo tenía. Dice, no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y alegría nuestros corazones. Se fija que incluso Pablo va más allá de una bondad biológica, sino incluso emocional, incluso que trasciende más allá de llenarse el estómago, sino habla de la alegría que podemos encontrar nosotros en la naturaleza, en el contemplar estos ciclos y el disfrutar la lluvia, los alimentos, la siembra, la cosecha. Nos está hablando de que el Dios creador transmite o ejecuta bondad para todas las criaturas del linaje humano, lo que en algún momento, aquí ya me voy a meter en teología, ¿cierto? De que el amor de Dios va más allá de lo que podemos definir nosotros, ¿no? Dios aborrece y solamente ama a los suyos, ¿no? Aquí Pablo habla de esta bondad universal, benevolente, beneficiosa, incluso para aquellos que no son creyentes. Y finalmente también la revelación general nos habla de la existencia viviente.
Como dice Pablo en su discurso en el Areópago, es decir, este ser creador no es una estatua, no es la estatua de Júpiter ni de Zeus, no es trascendente, es un ser viviente, personal, poderoso. Y bien, y ahí llegamos hasta hoy día porque yo ya tenía ahí mi gráfico para el segundo camino de la revelación de Dios. Dios se descubre, se manifiesta, se revela, se quita el velo por medio de esta revelación general, comunicando estos atributos generales de Él, su gloria, su poder creativo, su naturaleza divina, su bondad, su existencia viviente. Todo esto Él lo descubre, lo manifiesta y lo revela por medio de estas cuatro vías de la revelación general, por medio de la creación, del orden de las cosas, del ser humano y de este concepto que todos tenemos de un ser superior. Pero, además Dios se ha manifestado, se ha revelado, se ha descubierto a los hombres de una manera especial, específica a la humanidad. ¿Y cuáles son los medios de esta revelación especial? Ahí hice este gráfico, no vamos a verlo hoy día, pero para que veamos cómo Dios de manera especial ahora comunica otros atributos de Él, comunica otras obras, ya no lo creativo, sino otra obra más trascendental, otra obra más profunda y eterna, que es la obra de la salvación, este plan de la redención. Y eso Dios no lo comunica en la revelación general, ahí en esa flechita, no lo comunica ahí, ¿ya? La vamos a borrar. ¿Dónde comunica Dios este plan especial de redención? ¿Dónde Dios comunica estos conceptos del pecado, de la naturaleza pecaminosa del ser humano, del fracaso del hombre en agradar a Dios por sus propios medios? ¿Dónde Dios comunica, revela y descubre que es Él quien debe iniciar, planificar, ejecutar este plan histórico de la redención, de la salvación? Donde Él comunica que este Dios creador además es un Dios redentor, que es un Dios salvador, que es un Dios justo, que es un Dios que ama profundamente a aquellos que va a salvar. ¿Dónde lo comunica? En la revelación especial a la humanidad. Ahí Él comunica por diferentes vías este gran plan. Y ahí está este bosquejo al frente, este gráfico que también lo definiremos en su minuto.